vamos a volver a trabajar con ellas para poder un poco recordar qué nos decía cada modelo que nos explicaba la naturaleza de la luz, y a partir de eso ustedes después van a responder la primera pregunta de la guía, que si no la han visto la vamos a leer antes de que volvamos a ver la presentación. Esa pregunta dice, a partir de lo señalado en clase respecto a los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz, señala cuál de los dos modelos es el correcto, señalando además él o los científicos que permitieron resolver este misterio. ¿Por qué esta pregunta? Porque en la clase que vimos esto, en la clase que vimos características de la luz, no dijimos cuál era el modelo que estaba correcto, no dijimos cuál de los dos modelos era el que estaba al final correcto, el que nos permitía explicar la naturaleza de la luz. Así que dejamos eso como un gran misterio que íbamos a dejar ahí, íbamos a resolver, que iban a tener que ustedes resolverlo para poder analizar entonces las características de la luz y también conocer un poco de quién fueron los científicos que posteriores a Newton y a Huygens, que fueron los que estuvimos trabajando, siguieron trabajando con la luz y también para ver cuál de los dos científicos tenían la razón. Así que vamos a recordar un poquito estos conceptos. Vamos a esperar que abra la presentación nuevamente. Un poquito lento el computador, así que vamos a, mientras introducir, decir que recordemos que hasta antes de esto, chiquillos, no se había trabajado, no se había estudiado el comportamiento de la luz. Solo se había experimentado, se había visto, se había analizado la luz como como una característica que podíamos observar, algo experimental. Pero no fue hasta que llegaron estos dos científicos que podemos ver ahí a la izquierda, a la izquierda estaba Huygens y a la derecha Newton. Como dice que a través de la historia son muchos los científicos que han intentado dar explicación a cómo es el fenómeno que nosotros diariamente vemos de la luz. Vamos a estudiar dos de estos científicos que establecieron las bases para comprender cómo se comporta la luz. Decimos las bases, chiquillos, porque después vinieron muchos más científicos que trataron de estudiar por su cuenta este comportamiento de la luz. También trataron de refutar, de afirmar, de contradecir lo que habían dicho estos científicos o otros científicos que también habían hablado antes. Así que es importante que veamos estos dos y recordemos estos dos científicos para ver de qué nos estaba hablando esa pregunta recién que acabamos de analizar. ¿Y qué decía? Por una parte teníamos lo que era el modelo ondulatorio de la luz de Christian Huygens, que lo podemos ver ahí en pantalla. ¿Qué nos señalaba él? Huygens nos decía que para él propuso que la luz tenía un comportamiento ondulatorio, es decir, que la luz solo se comportaba como una onda y que lo único que transmitía era energía. Esa era la característica que daba Huygens para el modelo ondulatorio de la luz, es decir, hablaba que la luz era una onda. ¿Cómo podía él comprobar esto? Porque decía que a partir de decir que la luz era una onda, de destacar que ya se sabía que el sonido era una onda, así que este científico partió con una idea base, tomando como referencia al sonido, que también era una onda. Él también explicó a partir de esta idea de que la luz era una onda, los fenómenos de reflexión y refracción. Se dice que también explicó otros más, pero se centró más en explicar lo que era la reflexión y la refracción de la luz, y señalaba que estos eran perfectamente explicables mediante ondas de luz, es decir, ondas que rebotaban, ondas que viajaban, ondas que cambiaban de medio material, como son las características propias de la reflexión y la refracción de la luz. Sin embargo, todavía no se hablaba de este vacío, de que esta característica de la luz que nosotros sabemos que siempre viaja por el vacío. Él señalaba que al igual que el sonido, o sea, lo comparaba, lo dejaba al mismo nivel que el sonido, la luz solamente viajaba por un medio material, y este medio material le puso un nombre que era el llamado éter, que era como un gas. Es decir, para Huygens, la luz solo viajaba por un gas, que era el éter, no viajaba por otro medio material. Es decir, la luz solo viajaba por un medio gaseoso, un medio de aire, que puede ser este gas éter. Y él más o menos planteaba esta explicación, esta gráfica para explicar el comportamiento de la luz. Es decir, tenemos esta fuente luminosa que puede ser, por ejemplo, una vela, y a partir de ella
se emitían ondas, como este dibujito, típico dibujito, ondas de luz que salían en todas direcciones, y que todo lo que rodeaba a la vela era éter, este medio material que él decía que era el único gas, el éter es un gas, decía que el éter era el único gas por el cual la luz podía viajar. Entonces él decía que más o menos su representación de cómo viajaba la luz por el medio material era muy parecida a la que estamos viendo aquí en esta imagen. Notemos que esto fue alrededor del siglo XVII, casi a fines mitad del siglo XVII fue cuando Huygens planteó este modelo. Posterior a él, poquito pasado él, ya casi entrando al siglo XVIII, Newton hizo lo suyo también con su modelo. Él también trabajaba la luz como una especie de característica importante, pero nosotros sabemos de Newton que estas características, Newton se especializó en lo que era la física del movimiento de los objetos, la física de las fuerzas, hablar de las fuerzas, de las leyes de Newton, explicar cómo se comportaban las fuerzas. Entonces él era experto en cuerpos, en objetos con masa, objetos materiales. Por ende, él quiso expandir esa idea y la llevó a la característica de la luz, que señalaba que también era un cuerpo, también decía que la luz era un cuerpo, que eran diminutas partículas que él llamaba corpúsculos, partículas con masa, o sea, la luz tenía masa, transportaba materia, y eran emitidas desde la fuente luminosa. Él decía que esto era posible porque él decía que la luz viajaba en línea recta, igual que un objeto que se mueve en línea recta, o sea, como una pelotita que viaja en línea recta, y por la formación de sombras, porque él decía que las sombras eran partículas de luz que habían perdido toda su energía, y que al apagarse, por decirlo, al perder toda su energía, se apagaban y caían al suelo. Y nosotros podíamos ver en el suelo esta sombra de los objetos. Él decía entonces que las sombras eran partículas de luz, partículas con masa, que habían perdido toda su energía, y que al perder toda su energía perdían su luminosidad, decía, se apagaban y caían al suelo. Y por eso nosotros podíamos ver sombras en el suelo oscuras, de color negro. Y la reflexión también la podía explicar a partir de que la luz para él era una partícula, era una pelotita, porque como una pelotita, esta iba a rebotar en las paredes e iba a devolverse. Igual que una pelotita que uno tira al suelo o la tira a una pared, que rebota, él decía lo mismo para la luz. Como una partícula para la luz, él decía que la luz iba a rebotar en la pared, igual que una pelota, iba a devolverse, porque eso se lo iba a permitir su masa. Sin embargo, una de las grandes dificultades, una de las grandes falencias que tenía este modelo, es que no permitía explicar otros fenómenos de propagación de la luz, como era la difracción. Es decir, la difracción se nos quedaba abajo en este sentido, y no podíamos explicarlo. Es decir, a diferencia del modelo anterior, el modelo de Newton era más limitado, es decir, permitía explicar pocos fenómenos a comparación del de Huygens, porque al decir que la luz era una onda, habría un abanico de posibilidades, porque ya se había explicado el comportamiento de las ondas en muchos fenómenos: difracción, interferencia, refracción, etc. Entonces ahí, por así decirlo, Huygens tenía la ventaja a la hora de explicar los modelos. Y lo que podemos ver ahora, chiquillos, en la esquina inferior izquierda, era cómo cómo Newton explicaba el comportamiento de la luz. Él decía que a partir de la misma fuente luminosa, en este caso una vela, salían pequeñas diminutas partículas de luz, corpúsculos se le llamaba, que estaban llenos de masa y de energía. Entonces cada uno tenía su energía y iban viajando, salían de la fuente luminosa en línea recta, no hacían este movimiento de onda. Viajaban en línea recta, pelotitas de luz que salían del objeto. Entonces, ya podemos ver las dos diferencias que tienen estos dos modelos entre el de Huygens, el modelo de ondas, así hablamos de ondas luminosas, y aquí hablamos de partículas luminosas. Entonces, se hizo un gran enfrentamiento en ese sentido para decidir y definir quién es el que tenía la razón. Y quién tenía la razón es donde ustedes deben entrar ya a definirlo y a responder esta pregunta que nos dice cuál de los dos modelos era el correcto. Ahí vas a tener ustedes que investigar quién tenía la razón, si Huygens, si Newton, si ninguno, si los dos al mismo tiempo, y cualquiera sea su respuesta, tienen que buscar algún científico en algún momento de la historia
alguien respondió esta pregunta diciendo que la naturaleza de la luz era así, de tal manera, y tomó como aporte, podríamos decirlo, los grandes aportes de uno, del otro, o bien de los dos científicos que acabamos de analizar. La segunda pregunta, chiquillos, por otra parte, nos pide que construyamos una tabla, que pues la vamos a dibujar aquí rapidito, pueden inspirarse en esto después. Recuerden que esta clase, como siempre, está siendo grabada, así que después la pueden volver a ver en el canal de YouTube. Dice, construye una tabla en la cual se enumeran al menos 3 materiales opacos, 3 translúcidos y 3 transparentes. Entonces usted escribe aquí opaco, transparente, translúcido, por ejemplo, y va ahí enumerando un material, 1, 2, 3 materiales de cada uno. Que sean materiales cotidianos. La idea, chiquillos, por favor, es que no sean los materiales que ya fuimos nombrando en las clases, porque igual la idea es que ustedes investiguen, ustedes también en su casa busquen materiales que cumplan estas características. Recuerden que el opaco es el que no deja pasar la luz, el transparente que deja pasar toda la luz, y el translúcido, que deja pasar parte de la luz. Chiquillos, les recomiendo que a la hora de elegir un material, elijan un material que no tenga variación, o sea, no tenga variedades de material, como las cortinas, porque hay cortinas que dejan pasar la luz y otras que no. Entonces, puede que entre ustedes mismos se genere en algún momento esa discusión de considerar, por ejemplo, la cortina del baño, esas cortinas blancas típicas de baño, la pueden considerar translúcidas porque dejan pasar parte de la luz. Pero, por ejemplo, la cortina de su habitación, de su pieza, puede ser opaca porque no deja pasar la luz. Entonces, puede que ustedes, tratando de trabajar ustedes juntos, lleguen a esa discusión de en qué categoría caería esta cortina, este material. Así que para evitarse discusiones, traten de buscar materiales que sean claramente de un tipo y no exista, por ejemplo, otro material en el cual puedan encontrar una variable más transparente, por decirlo. Así que, más o menos así, espero que acá en la tablita, chiquillos, donde llegan 3 materiales opacos, 3 transparentes y 3 translúcidos. Recuerden, chiquillos, que si van teniendo preguntas sobre qué hay que hacer en cada ejercicio, en cada pregunta de aplicación, vayan inmediatamente haciéndolas en el chat. Está activado, creo que no sé si está activado o no, a ver. Sí, está activado, así que sí se puede hablar a través de él. Pregunta 3, y aquí me detengo, y aquí vuelvo a hacer referencia a lo que acabo de explicar en la pregunta 2, porque dice, a partir de los tipos de materiales y la luz, describe las características de las llamadas cortinas blackout y compáralas con las cortinas de uso común. Profe, ¿en qué contexto van los materiales? En cualquier contexto, un contexto diario, puede ser cualquier material que ustedes conozcan, que hayan visto que cuando uno le pone la luz, no deja pasar la luz, o es transparente. Cualquier material de uso diario, materiales que ustedes vean en su casa, o que hayan visto en alguna parte, que cumpla estas características. Oh, yo me acuerdo que cuando fui a tal parte, vi tal cosa que era transparente. O en su misma casa. Pueden buscarlo en su propia casa, o pensar en algún otro lugar donde haya materiales que se ocupen en la construcción, materiales que se ocupen en la fabricación de algún objeto, que cumplan esta característica. Ahí puede ser cualquier cosa que cumpla esta característica, que la podemos ver. Si no queda claro, por ejemplo, si te quieres convencer más, Flo, perfectamente puedes tomarle una foto al material o buscar una imagen de internet del material y colocarla al lado para que yo sepa que a ese te referías. No hay problema con eso, Flo. Así que en ese sentido, chiquillos, no se preocupen si quieren tomar una foto y agregarlo, mejor aún, porque así queda más claro y así yo digo, puede ser, es que puede darse doble interpretaciones, o, por ejemplo, ya, yo sé que la Flor eligió tal material y con la foto me aseguro que está dentro de la categoría. Así que me parece buena idea. Quien quiera hacerlo también, de agregar una imagen, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, volviendo a la pregunta 3, chiquillos, deben describir las características de estas llamadas cortinas blackout. Si no las conocen, pueden investigar, googlear un poco qué son las cortinas blackout. Y cuando tengan claro qué son, comparen los materiales
las características de esta, con una cortina común. Puede ser una cortina de baño, estas cortinas de cocina, la que se colocan en la puerta de la cocina, una cortina de habitación, un visillo, lo que ustedes quieran. Ahí pueden ver cuál es el que quieren comparar con esta cortina blackout. La pregunta 4, chiquillos, volvemos al verdadero y falso, justificando siempre las falsas. Y aquí nos vamos a ir hacia los tipos de luz. La luz monocromática, la luz láser y la luz blanca, que nosotros las dividimos según la coherencia, el orden de las ondas. Dijimos que íbamos de la onda de la luz con más desorden en sus ondas a la que estaba más ordenada, siendo siempre la más desordenada la luz blanca, la más incoherente, y la más coherente, la más ordenada, era la luz láser. La luz de un rayo láser es la que tiene el orden más claro de sus ondas. Pueden ir nuevamente revisar la presentación para que puedan observar, chiquillos, ahí los dibujitos de las características de cada material, de cada tipo de luz. Por ejemplo, ahí teníamos, recordemos, ahí teníamos la de la luz blanca, que era muy desordenada, que era muy incoherente. Luego teníamos la de la luz monocromática, que era un poquito más ordenada, pero seguía viéndose un desorden. Y finalmente teníamos la de la luz láser, que era una onda con una luz muy ordenada, que se notaba este patrón, este orden de ondas. Entonces ahí van a ver las tres diferencias y las pueden volver a revisar en la PPT, que como siempre la pueden descargar desde el canal de YouTube. Y eso les va a servir, chiquillos, para poder responder las preguntas A, B y C de verdadero y falso. Recuerden que en fase se refiere a ordenadas y desfasadas son desordenadas, por si acaso. Así que les causa duda, por ejemplo, ahí está esa palabra. En fase se refiere al orden. Fase es orden, o sea, coherencia. Y en desfase es en desorden, en incoherencia, por si todavía quedaba alguna duda con respecto a ella. Una pregunta en el chat que dice... Sí, en el canal de YouTube, chiquillos, la PPT está el video y en la descripción del video sale un link para descargar. Abajo, si ustedes se meten en la descripción del video, dice link para descargar la PPT de hoy. Lo pinchan y lo descargan. Chiquillos, entre paréntesis, qué bueno que lo menciona la Flo, con tantas clases que subo, con tantas PPT que tengo que subir a distintas plataformas, a la mi nube para que puedan descargarlas sin problema, de repente se me pueden traspapelar las PPT. Así que en el caso de que eso ocurra, se den cuenta que al descargar la PPT, el link no corresponde, inmediatamente coméntenlo en la caja de comentarios abajito, en la línea de los comentarios, inmediatamente escriban, profe, ¿sabe qué? Puede volver a arreglar el link porque no corresponde. Entonces yo veo el comentario, lo tomo y lo vuelvo a subir el link correctamente, porque ya me pasó con otro curso que había subido una PPT antigua, y me avisaron pues, casi a la hora que había subido el video, me avisaron y cambié inmediatamente ese link para que no haya errores. Vamos a la pregunta 5. Luego de este verdadero y falso, ustedes tienen que ver cuál es la verdadera y cuál es la falsa y justificar, obviamente, las afirmaciones que no están precisas o no están correctas. Pregunta 5, chiquillos. Rodrigo observa las siguientes dos imágenes. A partir de ellas, señala para qué modelo de la naturaleza de la luz corresponde cada uno e indique características diferenciadoras entre ellos. Es decir, usted va a tener que decirme cuál corresponde a la imagen el 1, a qué modelo corresponde, a qué imagen corresponde el 2, y van a decir, este es el modelo de tanto de la luz, este otro es el tanto modelo de la luz. Describen sus características diferenciadoras entre sí, es decir, deben describirlo tomando diferencias, es decir, el primer modelo es este modelo que se diferencia del segundo porque tanto. Pueden ir buscar, revisar nuevamente el comienzo de esta misma clase para ir diferenciando estos modelos, es decir, ya tenemos dos preguntas sobre esos modelos. Entonces simplemente identifican cuál modelo es cada uno y luego ponen diferencias de un modelo con el otro para saber bien y distinguirlos bien, porque claramente estos dos modelos tienen distintas características y estas también los diferenciaban y también los ponían los colocaban en conflicto, es decir, no, los enfrentaban entre sí. Así que tenemos ya dos preguntas dentro de esta guía que nos permiten explicar o hablar de estos modelos de la naturaleza de la luz. Pregunta 6.
Recordemos, chiquillos, esta segunda clase, la clase anterior, donde vimos dos fenómenos de propagación de la luz, donde vimos la reflexión y vimos también la refracción de la luz. La pregunta 6 y 7 van a tener que ver con estos dos modelos, chiquillos, donde la 6 va a tener que, a partir, señalar esta imagen, donde tenemos tres dibujos, la A, la B y la C, señalar y caracterizar el tipo de reflexión presente en cada una. Es decir, van a tener que decir si la primera imagen es una reflexión del tipo difusa o especular, recordando que la reflexión difusa era cuando ocurría en superficies irregulares, donde la luz rebotaba para cualquier lado y eso generaba distorsión en la imagen. Como por ejemplo cuando uno ve su reflejo en el agua, pero el agua está en movimiento, el agua está distorsionando la imagen y uno lo puede ver, no ve claro, no ve nítida su imagen. Mientras que la reflexión especular, como dice su nombre, especular viene de espejo, es decir, la reflexión especular es igual que verse en un espejo, es decir, uno observa su reflejo tal cual es, sin ninguna distorsión, porque la superficie donde se refleja es una superficie lisa, sin irregularidades, y permite ahí poder ver la imagen sin ningún problema. Y la pregunta 7 dice, tenemos una representación de un fenómeno, usted va a tener que identificar cuál es, y hay tres rayos de luz, en este caso obviamente ya dijimos que era refracción, obviamente. Dice ahí, señale a qué rayo de luz corresponde cada uno de los señalados en la imagen, es decir, cuál es el rayo R, cuál es el rayo P y cuál es el rayo M de la imagen. Ustedes van a tener que recordarle la refracción, qué rayos de luz se formaban cuando uno refractaba la luz, que era el fenómeno, por ejemplo, cuando teníamos este lápiz quebrado, es decir, cuando pasaba la luz de un medio material a otro, esta desviaba su dirección, se desviaba un poco la luz y formaba este fenómeno como el que vimos del lápiz quebrado. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es cada rayo, el R, el P y el M, y describir características y diferencias entre cada uno de estos rayos. ¿Por qué? Cada uno representa algo distinto, obviamente, y van a tener que identificar qué representa este rayo, es decir, qué representa el rayo R, el P y el rayo M, que nos va a permitir representar este fenómeno de refracción de la luz. Así que ahí ustedes diferencien, caractericen cada uno de los rayos de luz que están viendo ahí en la imagen y diferencienlo, caracterícenlo uno con el otro. Bien, chiquillos, esa es la guía. Son 7 preguntas que no son para nada complicadas, son preguntas rápidas de resolver, que obviamente si todavía tienen dudas pueden nuevamente revisar la clase, revisar las dos clases que tenemos presentes, chiquillos, tanto la clase de la luz, la primera parte, es decir, esta clase, la clase 1, que es la clase de características de la luz, que es la primera que tuvimos hace 2 semanas, y la clase de la semana pasada, obviamente, que corresponde a la clase número 2 de propagación de la luz. Es decir, tenemos ambas clases, tanto la de características de la luz como la de propagación de la luz. Ambas nos van a servir para poder trabajar esta guía número 6. Ya estamos en la 6ª guía. Recuerden que esta guía, chiquillos, se debe entregar el día viernes 3 de julio, es decir, todavía les queda una semana más para trabajarla, y obviamente la cuenta en Instagram, recuerden que en un horario aceptable de lunes a viernes, hasta las 6 de la tarde más o menos, fin de semana, Instagram yo lo cierro, así que es un poquito difícil que pueda responderles, así que, por favor, ceñirse los horarios establecidos que he dicho siempre, lo voy a volver a publicar en Instagram por si queda alguna duda, y me dicen ahí, me hacen llegar sus preguntas. Y si tienen alguna pregunta ahora, chiquillos, escríbanla en el chat y podemos resolverla de inmediato. ¿Alguno tiene alguna duda, chiquillos? ¿O está claro todo para ya se podrían ir de lleno a trabajar con la guía? ¿No hay ninguna duda?
Profe, no entendí bien la luz monocromática. Vamos entonces, Daniela, a revisar lo que es la luz monocromática. Y vamos a revisar. Y la Isi dice, no entiendo las 5. Ya, vamos a ambas preguntas. Vamos a ir primero a revisar esto. Denme un segundo, chiquillos, vuelvo al tiro a la PPT. Y nos vamos de inmediato a revisar esto. Primero vamos a responder la pregunta, vamos a responder primero la pregunta 5, que es como para responder las dos más rápido, y de ahí nos vamos al tiro con la explicación de la luz monocromática y también un poco diferenciarla de la luz láser, porque es muy frecuente que se confundan estas dos porque son luces muy parecidas. Así que vamos a revisarlo de inmediato, chicos, y mientras carga la PPT porque se me cerró. Acá está. Entonces, la pregunta 5, partamos con eso. Dice, Rodrigo observa las siguientes dos imágenes. A partir de ellas, señala para qué modelo de naturaleza de la luz corresponde e indique características diferenciadoras entre ellas. Entonces, lo que debemos hacer ahí es diferenciar, primero identificar cuál modelo Easy y ver cuál es cada uno a partir de la imagen, recordando un poco la presentación, de donde salía la representación de cada imagen, y a partir de ello explicar la imagen, explicar el modelo de propagación de la luz con características que diferencian al otro modelo. Es decir, por una parte decir, esta primera imagen corresponde a tal modelo y este modelo se diferencia del otro, de la otra imagen, en que este representaba alguna cosa, se caracterizaba de alguna manera que no era igual que como se caracterizaba el otro modelo. Así que eso más que nada lo que hay que hacer en la pregunta 5. No sé si se quedó claro la explicación, Isi. Me dice si no lo vuelvo a explicar. Entonces, identificamos cuál modelo es y a partir de eso vamos describiéndolo con características que lo diferencien del otro, es decir, cosas que tenga ese modelo que no tenga el otro. Y aquí, bueno, Isi, de nada, ningún problema. Daniela, entonces ahora nos vamos con tu pregunta, vamos a volver a la PPT y vamos a explicar el modelo que teníamos ahí y vamos a trabajar y describir, pues como se dice, la luz monocromática. La vamos a proyectar en la PPT para que no quede se queda mejor. Ahí está. Entonces, la luz monocromática, vamos a primero en contextualizar esto, vamos a decir primero que esto lo ocupamos para analizar la luz y la coherencia, es decir, qué tan ordenadas estaban las ondas luminosas en su interior, en su representación, y eso tenía que ver con los colores que tenían asociados cada luz. Entonces, a diferencia de la luz blanca, que la luz blanca, como lo es en sí, representa todos los colores, la luz monocromática representa, como bien dice, mono viene de uno y cromático color, es decir, un color. La luz monocromática está formada por ondas de una misma frecuencia, es decir, de un mismo color, pero que a diferencia de la luz láser, están desordenadas. Un ejemplo de luz monocromática, chiquillos, es la que podemos ver en las luces LED. Luces LED son de un puro color, es decir, son ondas de una pura frecuencia, es decir, que representan un único color, pero a diferencia de la luz láser, donde las ondas del color de la luz láser están todas ordenadas, en el caso de la luz monocromática, la luz está desordenada, es decir, la luz de la luz monocromática todavía no se encuentra en orden, pero a diferencia de, por ejemplo, la luz blanca, donde están todos los colores, es decir, están todas las ondas de todos los colores mezcladas, como lo podemos ver ahí, aquí, donde hay ondas de distintos tamaños, porque representan cada uno un color distinto, y se ven distintas cada una. En la luz monocromática tenemos ondas iguales, pero desordenadas. Es decir, son ondas de igual frecuencia cada una, pero cada una viaja a distinta velocidad. Se ven cada una a distinto tiempo. Entonces, ¿cómo la podemos diferenciar de la luz láser? Vamos a compararla y diferenciarla. Por una parte,
ambas, la luz monocromática y la láser, representan un único color, pero en el caso de la luz monocromática, esta luz de un solo color, de una sola frecuencia, envía ondas de diferente orden, es decir, están desfasadas, no están ordenadas, son ondas iguales pero desordenadas en el caso de la onda monocromática, de la luz monocromática. Mientras que en la luz láser son ondas iguales pero ordenadas. Ahí está la gran diferencia entre monocromático y láser. Que si bien en las dos hay ondas de igual frecuencia, en la luz monocromática la luz está desordenada, las ondas están desordenadas, y en la láser están todas ordenadas. ¿Quedó claro, Daniela? ¿Te aclaró un poco más la duda que tenías en respecto a esta pregunta? Ya, genial, Daniela, qué bueno que te haya quedado claro, me deja bastante tranquilo, así que, qué bien, entonces ahí hay un factor clave que siempre sirve para diferenciar una y otra, y también ese punto clave les va a servir para responder también la pregunta de la verdadera y falso de la guía. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo más que quiera responder? Si no, para ya ir terminando esta clase de resolución de dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos, que quiera aclararla? Inmediatamente aprovechen este ratito, chiquillos, para aclarar sus dudas para las distintas preguntas de la guía o de algún concepto de las dos clases que estuvimos trabajando. Newton y Huygens, Christian Huygens, Huygens o Huygens también se le dice. Lo voy a mostrar ahí para que no quede ninguna duda. Es Huygens por un lado, sí, Huygens por un lado, Christian Huygens, y por el otro Isaac Newton. Y recuerden, por si no se les olvide, primero se planteó el modelo de Huygens y después el de Newton. Muchas veces en los libros lo mostraban al revés, pero por año, primero era Huygens y después era Newton, por si acaso. ¿Tienes alguna otra duda que tengan respecto a estos conceptos de las dos clases? Aprovechemos del tiro de sacarnos todas estas dudas porque así podemos trabajar de mejor manera la guía número 6. Porque si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí y ya los libero para que puedan ir a descansar un ratito y también puedan trabajar la siguiente clase que tengan o también empezar ya a repasar para poder trabajar la guía. Estoy viendo que no, chiquillos, que no hay más dudas, así que yo creo que vamos a ir dejando la clase hasta aquí. Espero que les haya servido, como siempre, la hemos establecido la clase de resolución de dudas. Obviamente, si es que tienen alguna otra duda, pueden, obviamente, como bien les he dicho, en un horario, ¿cómo se llama esto? Un horario prudente, dentro de un horario de clase, o sea, correr hasta las 5 o 6 de la tarde, mandar sus preguntas y yo las respondo a medida que las reciba. Recuerden que los fines de semana no respondo dudas, chiquillos, porque yo desactivo el Instagram. Así que recuerden que de lunes a viernes yo respondo preguntas de las guías, así que, o de alguna manera para que tengan claro eso. Así que, como siempre, y también recordarles, chiquillos, que como siempre, los días miércoles en la tarde, chiquillos, los miércoles. Ahí sí, ahí se despegó. Había pegado un computador. Chiquillos, como siempre les digo, los días miércoles después de las 3 de la tarde, se sube esta clase al canal de YouTube para que después puedan verla y puedan ahí repasar nuevamente los contenidos para que no quede ninguna duda con respecto a lo que estamos trabajando. Así que nuevamente les invito a revisar el canal de YouTube siempre los miércoles después de las 3, 4 de la tarde. En la tardecita, chiquillos, van a estar ahí publicadas las clases de todas las semanas para que no quede ninguna duda con respecto a ellas. Así que eso, chiquillos, por mi parte me despido, está medio pegado todavía esto, así que no sé si se va a apagar la clase o no, pero nos despedimos por el día de hoy. No sé si, no puedo ver si está escribiendo en el chat, no, la verdad es que no me responde esto, así que estoy hablando, no sé si estoy hablando bien o no. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper bien, nos vemos la próxima semana.
Recuerden que cualquier duda, como siempre, por el Instagram, ir respondiendo las dudas para que no quede ningún detalle, no se nos escape ningún detalle. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper, súper bien y nos vemos la próxima semana sin ningún inconveniente. Así que cuídense harto, chiquillos, y nos vemos la próxima semana.